Bueno, primero que nada quisiera explicar brevemente qué es el Brexit. El Brexit es literalmente la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea. Cabe mencionar que esta no es la primera vez que Gran Bretaña tenía pensado salirse de la Unión Europea, ya que esta ha sido una meta política, se podría decir, desde 1973, perseguida por partidos políticos, grupos civiles y personas dentro del Reino Unido. El primer referéndum oficial para la salida del Brexit ocurrió en 1975, pero este ganó, bueno, la votación fue a favor de que no se saliera de la Unión Europea, pero en el 2016 se hizo un segundo referéndum en el que el 52% de los votos fue a favor de salirse, mientras que el 48% fue no a salirse, y esto causó gran polémica, ya que podría significar que Gran Bretaña saliera de la Unión Europea, causando el Brexit, y esto afectaría de muchas maneras a diversos países, no solamente en Europa, sino en todo el mundo. Y bueno, nuestra pregunta de investigación es: ¿qué consecuencias tendría un hard o soft Brexit sobre las fronteras de Irlanda e Irlanda del Norte? Lo más preocupante que nosotros investigamos sobre el Brexit en Irlanda e Irlanda del Norte serían sus fronteras, ya que el Reino Unido es parte de la Unión Europea, nunca ha tenido problemas dejando entrar gente, bueno, personas nacional que sean de origen también de que estén dentro de la Unión Europea. Se puede decir que sus fronteras han estado abiertas a países miembros por años, ya que con solo enseñar tu pasaporte de la Unión Europea puedes entrar a cualquier país sin pasar migración, nada de eso. El problema de estas es que si Gran Bretaña sale de la Unión Europea, esto significaría que deberían de levantar sus fronteras, lo que causaría muchos problemas de comercio, dañaría mucho el flujo migratorio. Entonces se podría decir que se pondría una frontera dura entre Irlanda e Irlanda del Norte, y de hecho este es un tema que ha causado gran problemática y controversia en las negociaciones del Brexit, porque muchos dicen que podría poner en problemas la paz entre estas dos entidades, dado su... La importancia del Brexit y de la frontera entre Irlanda del Norte e Irlanda se debe entender qué pasó para llegar a este punto que puede ser tan peligroso. Te voy a empezar muy atrás, tratando de no sacrificar tantos detalles por simplicidad y por tiempo, pero voy a hacer lo mejor que pueda. Gran Bretaña está compuesto por 4 países y 2 islas. Y bueno, miles de islas ahí chiquillas, pero me refiero a 2 grandes. En la primera isla estaban 3 países: Gales, Inglaterra y Escocia. Y en la segunda isla estaba una nación: los irlandeses e Irlanda. Los irlandeses en esta relación del Reino Unido eran los que más sufrían y los ingleses los que más prosperaban. Fue entonces cuando los irlandeses, después de tantos años de ser abusados por los ingleses, decidieron crear su propio país al principio del siglo XX. Y para los años 20 del siglo XX, eh, Irlanda logró separarse del Reino Unido. Pero eso no fue exactamente así, porque se tuvieron que separar entre el norte de Irlanda y todo el resto de Irlanda. La razón por esto fue que los del norte de Irlanda eran protestantes y los del sur de Irlanda no lo eran católicos. Como son la gran mayoría, los del norte les dio miedo tener que pertenecer a un país de católicos, entonces se quedaron con el Reino Unido. Y bueno, la separación de frontera causó mucho problema a través del siglo XX, pero llegó a su punto más alto en los 60 hasta los 90, que es la época llamada The Troubles. Esta época es conocida por su violencia, por su terrorismo, por sus agendas políticas, por nada bueno en realidad. Fue una época muy triste y muy fea para Irlanda. Entonces, lo que puede causar el Brexit es que eso va a suceder, porque la razón por la que los Troubles empezaron fue por la separación del norte de Irlanda con el resto de Irlanda, y que
que no pueden estar juntos, y se acabó The Troubles en realidad en el 98 cuando el norte de Irlanda y el sur de Irlanda llegaron a un acuerdo de que la gente podía tener nacionalizaciones del Reino Unido y de Irlanda. Así pueden pasar por la frontera sin nadie. Y ahorita, hoy en día, está prácticamente demilitarizada. Yo creo que la salida del Reino Unido de este acuerdo contra la Unión Europea, pues el problema más grande va a ser que van a traer de regreso la frontera con Irlanda, entre Irlanda del Norte e Irlanda. Esto ha sido históricamente un problema con los grupos terroristas que operan en la zona, son nacionalistas de Irlanda, que buscan la independencia contra el Reino Unido. Entonces, ese problema que ya se había resuelto con la frontera, con la Unión Europea, ahora va a regresar. Las soluciones que se están buscando es que quieren ceder el territorio, que es la primera vez que lo han hecho en la historia de todo el Reino Unido. U otras soluciones que yo propondría sería que hicieran una excepción con el territorio de Irlanda y que dejaran que esa frontera se mantuviera como la única excepción, porque pues es la única frontera que tienen. Entonces esto sería una buena opción para ambos partidos. La salida del Reino Unido de la Unión Europea sí causará muchísimas consecuencias, tanto nacionales como internacionales, sobre todo específicamente en esta pregunta con Irlanda, ya que Irlanda del Norte e Irlanda, a pesar de ser dos entidades diferentes, no tienen todas las barreras que conlleva una frontera, y al imponérseles vendrían muchos problemas tanto de seguridad, pero sobre todo creo yo que lo más importante vendría siendo en el aspecto de la comercialización, ya que se impondrían muchos costos de aduana, que interrumpirían mucho en lo que viene siendo las relaciones operacionales y empresariales de organizaciones dentro de ambas entidades. En base a nuestra pregunta de investigación, pues llegamos a concluir que varios de los posibles escenarios que podrían ocurrir por la salida de el Reino Unido de la Unión Europea, pues claramente sería el primero, el tener que volver a poner una frontera dura entre Irlanda e Irlanda del Norte, lo cual podría crear mucha controversia entre estos dos grupos de personas, los unionistas y los nacionalistas. Pero también puede que otra solución sea eliminar la frontera, como lo han hecho por los últimos años, y poner la frontera en la isla de Escocia, alrededor de la isla de Escocia, y pues de todo el Reino Unido, excluyendo Irlanda del Norte, lo cual tampoco ha querido hacer el gobierno, porque pues esta no es una solución que les va a caer muy bien. Y otro posible escenario podría ser el de unir Irlanda con Irlanda del Norte y dejar ese territorio en Irlanda y ceder el territorio y que ya no sea parte del Reino Unido, lo cual también ha creado mucha controversia entre las naciones, porque no es algo que se ha visto en la historia y sería algo que primera vez, como lo hemos mencionado previamente. Y pues el último escenario sería pues dejar al Reino Unido dentro de la Unión Aduanera Comercial de la Unión Europea y no poner frontera alguna en ningún lado. Estas posibles soluciones, estos escenarios ya se han planteado y los han analizado los expertos a lo largo de estos últimos 3 años, desde que se planeó la salida del Reino Unido de la Unión Europea, y aún no han concluido con una solución fija a este conflicto, por lo cual nosotros hemos evaluado diferentes razones y hemos postulado nuestra conclusión.